A ver, muchachos, para nosotros es bien importante que quede la evidencia de que con ustedes se trabajó y se hicieron varias preguntas respecto a sus hábitos de estudio. Llenaron una hoja al inicio del año escolar, yo detecté, hice una estadística, etcétera, etcétera. Y así fue como yo me di cuenta de si estudiaban o no estudiaban y cómo estudiaban. Ahora bien, necesito hacerles una pregunta. ¿Ustedes estudian para sus exámenes? La neta. No. ¿No? Poquito. Poquito. Retomo lo visto en clase. Ok. Entonces, siendo bien honestos, cuando ustedes dedican tiempo de retomar lo visto en clase, ¿verdad? Como dices tú, o si acaso en algún momento tú lees, ¿verdad? Como para estudiar, ¿cuánto tiempo lo haces? Media hora. Un minuto, media hora. Y entonces quiere decir que no estudian, ¿verdad? Mucho. Pero bueno, confío en sus capacidades porque si bien lo dijimos nosotros en el curso de hábitos de estudio, habrá gente que no necesita estudiar y pasa, me explico, los exámenes. Pero hay gente que cree que va a pasar sin estudiar y al no estudiar no lo hace, ¿verdad? Reprueba y pues le va. Muy bien, muchísimas gracias. Los muchachos preleyeron, leyeron y subrayaron la información. Fue interesante ver cómo los muchachos tenían alguna idea distinta entre ellos, ¿verdad? Es decir, algunos pensaban que la información era más importante lo numérico, algunos otros conceptos, etcétera, etcétera. Lo importante es que todos los muchachos aprendieron a preleer la información. ¿Qué es preleer? Leer rápido para despertar interés, observar fotos, las letras en negritas, los gráficos, los recuadros, leer la síntesis. Este paso es indispensable como primer paso para poder estudiar. Leer, segundo paso, una lectura propiamente dicha, estar alerta a las ideas principales y observar lo que complementa la información. Insisto, es el segundo paso. Tercer paso, hablar, es decir, expresar lo que se recuerda. Si tú ya preleíste, leíste y subrayaste, entonces el tercer paso sería precisamente expresarlo con tus palabras. Una cosa importante que tienen que saber es que lo que no puedes expresar o explicar con tus palabras no lo tienes claro. Por eso es importante que esta etapa, ¿sí?, de expresarlo con tus palabras le inviertas el suficiente tiempo, porque realmente equivale al 50% de lo que tú dediques de tiempo para estudiar. En este ejercicio, el cuarto paso, en el folleto que les digo, en la página 8, los muchachos tuvieron oportunidad de hacer un resumen escrito. Yo les ponía este parrafito, todo el mundo lo leía, en el folleto lo leían, subrayaban, y la idea era hacer un resumen. Los muchachos, por supuesto, tuvieron la oportunidad, uno pasó al frente y aquí en el pizarrón, ¿verdad? Bueno, en el pizarrón en el salón, trató de resumir lo que recordaba, lo que había subrayado, ¿no? Con sus propias palabras, ¿no? El resumen es también una herramienta útil que los muchachos tienen que aprender a implementar a la hora de estudiar. Entonces, el resumen es parte del cuarto paso, que es el escribir. ¿Qué significa este paso? Algo muy sencillo. El escribir nos va a dar claridad, nos va a desarrollar la responsabilidad de tener nuestras capacidades utilizadas al máximo para precisamente aplicarlo a la hora de estudiar y comprender lo que estamos leyendo. Resumir es eso, comprender. Entonces, si nos vamos a las especificaciones de lo que es escribir, entonces podemos ver que pueden ser resúmenes, pueden ser esquemas, pueden ser dibujos o redactar las ideas principales. Cada quien puede utilizar su estrategia. Hay gente que utiliza cuadros sinópticos y parte de lo que los muchachos también ya han visto en algunas de sus materias, ¿verdad? Pero vale la pena como aclararles, es esta parte de lo que es un cuadro sinóptico. Los muchachos entendían que un cuadro sinóptico podría ser un esquema de las ideas centrales de un texto clasificadas en grupos, ¿no? Entonces ellos tuvieron la oportunidad de entender el concepto, por supuesto, de lo que es una idea general, ideas principales, ideas complementarias y los detalles, para después ponerlos a prueba, porque precisamente lo que hicimos fue que en el mismo folleto venía un artículo que era como algo sobre nuestros huesos, ¿verdad? Y los muchachos preleían, leían, subrayaban las ideas, escribían un resumen y al mismo tiempo hacían un cuadro sinóptico. Leyeron todo eso, digo que realmente es muy poco, pero nos ayudó a utilizarlo como ejemplo para hacer un cuadro sinóptico. Los muchachos, por supuesto, pasaron al pizarrón, algunos de ellos en su folleto hicieron el ejercicio y entonces la persona que pasaba al frente hacía su intento de cuadro sinóptico. Era interesante ver que a veces los muchachos hacían un resumen y nomás le ponían un corchete. No, es que el resumen es una cosa, pero el cuadro sinóptico es otra. El cuadro sinóptico, insisto, son idea principal, ideas complementarias y los detalles. Este era el resultado ideal del párrafo que les mostraba anteriormente en la presentación. Y bueno, continuamos con el quinto paso. El quinto paso sería repetir. Es decir, los muchachos entendieron que parte de lo que ellos necesitan hacer es hablarlo repitiendo las ideas al punto de que reproduciendo lo aprendido sea una manera de repasar
repasarlo y al mismo tiempo de hacer una autoevaluación. La autoevaluación, por supuesto, también es este repaso en donde ellos tienen que adquirir la costumbre de que después de haber estudiado durante un par de horas o las horas que sean necesarias, pues al final del día volver a repasar. Es una actividad que debiera de ser también diaria, no solamente antes de un examen. Es decir, repasar lo visto en las clases durante los días de la semana y sobre todo, si va a haber un examen, repasarlo con mayor énfasis para tener todo el material dominado. Esta parte de la autoevaluación de la cual mencionábamos ahorita, pues es comprobar lo estudiado, es comprobar si hemos aprendido lo que tanto nos hemos dedicado a estudiar. ¿Cómo? A través del repaso, como ya les decía, ¿sí? Recordándolo y practicándolo. Volvemos al punto, hay materias que son más teóricas y hay materias que son más numéricas, pero como ya lo veíamos en los testimonios de los muchachos a quienes hemos entrevistado, pues dependiendo de la materia, la capacidad es también el tiempo, ¿verdad?, que le van a dedicar, esperando que los muchachos entiendan que pues se requiere una disciplina, ¿no?, un tiempo. En esta parte del quinto paso del repetir, en el folleto que les decía que les habíamos dado, ¿sí?, era importante que ellos concluyeran que para repetir la información era leer lo subrayado, repetir las ideas principales y contestar las preguntas que se vayan haciendo. Como ven, aquí está abreviada parte de la información que yo les daba a los muchachos para que ellos entendieran que estos jeroglíficos, los cuales ya explicaba con anterioridad, son maneras en las que uno puede ir tomando notas o aprendiendo con imágenes mentales o abreviaciones conceptos importantes, ¿no? Es importante porque aquí vale la pena aclarar que hubo una oportunidad de mostrarles a ellos cuáles eran las maneras correctas de sentarse, literal. Y si ustedes me lo permiten, como se pueden dar cuenta aquí, a ellos les dije yo que, utilizando la silla, pareciera ser que nosotros tenemos la tendencia a estar cómodamente sentados recargados. No es la mejor postura, por supuesto. Evidentemente también la postura correcta, además de que tiene que ser con el respaldo recto, el tamaño de la mesa y la posición y la altura también influye, ¿no? Por eso la postura en la que los muchachos deben de estar sentados influye mucho en la atención, concentración y en la memoria a la hora de estudiar. Por otro lado, entonces, los muchachos entendieron esto: las posturas correctas e incorrectas, e inclusive hasta el estilo de escritorio y silla que necesitan. Digo, lo ideal es tener una silla como la que se observa acá en la línea de visión, en el soporte lumbar, sí, con una computadora a la altura, y pues pocas veces nosotros cumplimos con estos requerimientos, ¿verdad? Es complicado a veces. Por otro lado, cuando hay una postura incorrecta, sí, a la hora de estudiar, pues bueno, hay trastornos en la columna vertebral, dolores de cabeza, de nuca e inclusive cansancio de los ojos. Por eso mismo, lo correcto es apoyar bien la espalda en el respaldo, el trasero bastante bien colocado, omóplatos recargados en el respaldo también, y utilizar quizás, si es necesario, una almohadilla. Y podemos ver ahí las muestras de lo correcto y de lo incorrecto. Ahora bien, dentro de las posturas correctas e incorrectas también, pues aquí yo les insistía en cómo estas posturas pueden influir y en que la columna pues se empiece a lastimar, ¿verdad? Y que a largo plazo haya lesiones importantes. Por eso, inclusive el asiento demasiado blando puede ser perjudicial, y esto afecta a los músculos de la nuca, de la columna, de la espalda, etcétera, etcétera. Por eso, sentarse con la espalda recta debe de ser necesario, y es muy importante que los músculos de las vértebras no ejerzan un esfuerzo mayor. Aquí podemos ver la postura correcta e ideal. La cabeza ligeramente inclinada, como pueden ver, el brazo a lo largo del cuerpo, el antebrazo ángulo recto con el brazo, 90 grados. También viene apareciendo aquí lo que es el tronco, que es el ángulo recto con el muslo, y el muslo al ángulo recto con las piernas, de tal manera que las piernas tengan un ángulo recto con el suelo y los pies con la planta del suelo al piso. Ahora bien, el pupitre ideal, pues sí, debería de permitir las condiciones necesarias de tener las tres posturas siguientes: poderse poner de pie sin dificultad, poder estar en una postura de reposo y al mismo tiempo tener una postura de trabajo sobre la mesa. Son pupitres a veces no tan cómodos o no tan bien diseñados, ¿no? E inclusive yo me puedo poner el ejemplo de que yo, midiendo 1.90, digo, no medía 1.90 en secundaria, pero para mí era complicado entrar y salir del pupitre, ¿no? Por el tamaño. Por eso es importante cuestionar, bueno, si verdaderamente los asientos también, tanto en casa como en las aulas, son los correctos para que los muchachos puedan atender todos los estímulos. Por otro lado, creo que es bien importante que ustedes entiendan que las características del pupitre y de la mesa de estudio debe de tener lo siguiente: en cuanto al asiento, una altura y una longitud adecuada a las piernas, que el fondo del asiento tenga lo suficiente para que la longitud de los muslos pueda estar bien sentado en ángulo recto, y por supuesto que la mesa tenga
tenga, como les decía yo ahorita en el ejemplo, una altura correcta, de tal manera que la tabla sea plana, de preferencia, o ligeramente inclinada hacia la persona, ¿no? El respaldo, pues, que llegue a la altura de los omóplatos y que sea lisa o levemente inclinado hacia atrás, levemente inclinado. Ahora bien, para concluir esta presentación, yo les decía a los muchachos, esta primera sesión de hábitos de estudio antes de tus primeros exámenes trimestrales nos arroja lo siguiente: si tú ejercitas los 5 pasos de preleer, leer, hablar, escribir y repetir, pues vas a alcanzar tus metas. Y es evidente. Todos ustedes, todos los muchachos, todas las muchachas, tienen la capacidad de tener conciencia de estos pasos y de tomar una decisión constante de ser cada vez mejor estudiante. Ojalá y todo lo que hayamos visto el día de hoy sea útil para ustedes, y todo lo que se ofreció como curso de hábitos de estudio va a estar disponible en las presentaciones. Si ustedes quieren contactarme, Samuel Rivera Ayala, Instituto Regiomontano Cumbres. Mi correo es samirivera@ircumbres.edu.mx para que me manden su correo o el contacto a donde yo les pueda compartir estas presentaciones. Del mismo modo, yo espero verlos en mi consultorio para continuar con la siguiente presentación.